Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Segundo qué? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, gloria al nombre del Señor, versículos del 8 al 10. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa hora por tu palabra, Señor, que va a ser predicada. Bendice, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo pueda escuchar y que tu pueblo pueda poner por obra esta palabra que vas a traer a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad, hablando de Eliseo, cuántos de nosotros nos gustaría ser, hermano, usados por Dios? Pero no usados, hermano, vamos a decirlo de una manera como para un ministerio de un talento, para un ministerio de ciertas cosas, hermano, en estos lugares, no, sino ser usados de una manera sobrenatural. Si hay algo que muchas veces nos hace perder la esperanza, y si hay algo que muchas veces nos hace perder el interés en las cosas del Dios vivo, es que como las cosas son espirituales, ¿verdad?, se tienen que mirar de una manera espiritual. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que los hombres que Dios llamó hacían cosas grandes, hacían cosas poderosas, hacían cosas que eran fuera de lo natural, en otras palabras, hacían cosas sobrenaturales. Cuando vemos, hermano, y abrimos las páginas de la Biblia y vemos a un Moisés, amado hermano, poniendo la vara en el mar, hermano, en el mar rojo, hermano, y ese mar abriéndose, hermano, son cosas poderosas, son cosas extraordinarias, hermano. Cuando vemos a ese Moisés bajando del monte de Dios y vemos, hermano, cómo su rostro resplandecía, son cosas, hermano, que nos inspiran, hermano, a seguir la vida de estos hombres. Amén. Cuando nosotros vemos a Josué, que, hermano, que él solamente dijo: tu luna detente y sol detente en Gabaón, y el sol se paró, a su nombre sea la gloria. Así dice la Biblia, amados hermanos. Y entonces, hermano, bueno, cuando vemos esas cosas, nos llenan de gozo, nos llenan de alegría y nos llenan de entusiasmo. Cuando vemos un Elías que, hermano, pudo orar y bajó fuego del cielo y consumió el altar. Cuando vemos un Elías que llegó con la viuda de Sarepta, hermano, y le dieron comida el primero. Y dice la palabra del Señor que, como él dijo, la harina y el aceite no escaseó. Son cosas poderosas que nos inspiran, hermano, a buscar a Dios, y que nos inspiran, hermano, a meternos en la presencia de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo caminó y sanó y transformó la vida de muchos seres humanos, y él dijo en cierta ocasión: miren lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer, pero cosas mayores ustedes harán. Amén. Y esas son cosas que nos motivan, bendito el nombre del Señor. Son cosas que nos instan a orar y a pedirle al Señor que pase en este lugar, en nuestra vida,
en la vida de los que nos rodean, cosas sobrenaturales. Son cosas que nos inspiran a ir a orar por un enfermo que está desahuciado, y queremos ver la mano de Dios, hermano, en sanidad, para que esa persona se levante y la gloria sea recibida para el Señor Jesucristo. ¿A cuántos no les motivaría eso? ¿A cuántos no les motivaría orar por alguien y que esa persona sanara milagrosamente? ¿A cuántos no les, hermano, les gustaría orar y pasase algo sobrenatural en su vida? ¿A cuántos no nos gustaría eso? Personalmente, a mí me gustaría. Personalmente, a mí me gustaría ir a orar, hermano, por un muerto, vamos a decirlo de esta manera, y que Dios me usara para que ese hombre se levantase de la misma muerte. Porque si el Señor pudo levantar a alguien de la muerte, y Él dijo que cosas mayores haremos, seguro que sí podremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero son cosas que nos llaman, son cosas que nos motivan, son cosas que nos hacen estar de pie, son cosas que nos hacen estar en la casa de Dios. Cuando vemos la vida de Eliseo, este varón, amado hermano, y vemos la vida que llevó Eliseo, y vemos su llamamiento, y cuando vemos a Eliseo, no era más que un hombre común y corriente como todos nosotros. No, hermano, cuando el profeta Elías lo fue a mirar, lo fue a llamar o lo fue a ver, Eliseo estaba haciendo lo que nosotros estábamos haciendo, estábamos trabajando. Si se da cuenta, Dios no llama a gente perezosa. Dios no llama a gente, hermano, que solamente está perdiendo el tiempo. Dios siempre llama a gente que está trabajando. Si Dios llamó, hermano, a Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? Estaba recaudando. Dios llamó a Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando. No estaban de ociosos en su casa. No estaban, hermano, ahí parrandeándosela. No, porque Dios siempre llama a gente que sabe trabajar y a gente que está ocupada. Lo llama para que haga cosas grandes y sobrenaturales para la gloria de su nombre. Porque, hermano, Eliseo, hermano, el Señor lo llamó cuando estaba ahí arando. Con una yunta de bueyes, ¿verdad? Él estaba arando. Y gloria al nombre del Señor, hermano. Pero Dios lo llamó con un propósito. Lo llamó para usarlo de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios a nosotros también nos ha llamado. Y el Dios de Eliseo es el Dios de nosotros también. El Dios de Eliseo, el Dios que usó a Eliseo, bendito el nombre del Señor, para que multiplicase el aceite, hermano, en las vasijas de aquella viuda que, hermano, se iban a llevar a sus hijos porque debía mucho dinero. Y Eliseo llegó y le dijo: ¿cuántas vasijas tienes para que se llenen de aceite y lo vendas y pagues la deuda? La palabra de Dios dice, hermano, que cuando, hermano, más vasijas traía la viuda, hermano, el aceite no escaseaba. Había aceite y había aceite y había aceite y había aceite, gloria a Dios. Y es lo que Dios quiere. Nosotros somos esas vasijas donde Dios quiere depositar ese aceite y que nunca escasee ese aceite en nuestra vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios, hermano, usó, gloria a Dios, a Eliseo para alimentar a más de 100 hombres, hijos de los profetas. Gloria al nombre del Señor. Eliseo mandó a Naamán a que se zambullese 7 veces en el Jordán para que fuese limpio de esa lepra. Porque todo aquel que Dios llama, lo llama para usarlo de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo creo, hermano, que mientras más estos varones veían la mano de Dios obrando en ellos, y mientras más estos varones veían, hermano, las maravillas de Dios, cosa, hermano, que nunca se ha visto, y que por medio de la oración y que por medio de estar metidos en el Señor, las cosas sucedían, ellos se motivaban más a meterse en la presencia de Dios. Y yo
yo creo, hermano, que si Dios nos usara de esa manera, que si usted dijera, bueno, estoy ayunando, estoy orando, y que de repente alguien viniera con una necesidad, una enfermedad grave, tal vez un paralítico, y usted orara y se levantara el paralítico, primero usted se espantaría, ¿verdad? Y ay, ¿qué pasó? Bendito el nombre del Señor, porque a veces, hermano, nosotros oramos, pero oramos incrédulamente. Amén, amén. ¿Verdad? Estamos poniendo las manos, pero no creemos que ese paralítico se fuera a levantar o se vaya a levantar, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice ver para creer, y cuando se levanta se espanta porque lo ven y no lo creen. Aleluya. ¿A tu dan gloria a Dios? Pero son cosas que tienen que suceder dentro de la iglesia. Porque recuerde que la iglesia no es un organismo común como los de allá afuera. La iglesia sirve a un Dios sobrenatural, por lo cual las cosas que deben de suceder en la iglesia deben de ser sobrenaturales. Aquí, hermano, la iglesia debemos de estar acostumbrados a mirar los milagros, los prodigios, las maravillas del Dios viviente. Debemos de creer en las sanidades divinas, debemos de creer en los milagros, gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan que Eliseo, hermano, la mujer, gloria a Dios, de Sunam, hermano, Dios le dio un hijo y murió? Y Eliseo, hermano, fue y oró por él, y hermano, el Señor regresó a la vida ese muchacho, inclusive cuando Eliseo murió. Dice la palabra del Señor que, hermano, aventaron un muerto a la tumba, hermano, de Eliseo, donde estaban los huesos de Eliseo, y había tanta unción en Eliseo que ese que aventaron a la tumba resucitó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Imagínense que va a enterrar a su abuelita, a su abuelito, y de repente lo avienten ahí, siempre se levante. Santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero, hermano, esas cosas deben de pasar, amados hermanos, dentro de la casa del Señor. Esas cosas deben de pasar dentro de la iglesia del Dios viviente. Pero tenemos que reconocer que para que eso pase, tenemos que meternos más en el Señor. Que no es suficiente con lo que estamos haciendo, porque si fuese suficiente y estuviésemos visto las maravillas y el poder de Dios. Por eso es que yo les digo siempre, hermanos, todavía no hemos visto nada. Todavía nos falta ver cosas grandes, poderosas y maravillosas de nuestro Dios. Pero como les predicaba la vez pasada, hay un precio que pagar. Aleluya. Amén. Hay un precio que tiene que pagar, y ese precio es meterse en oración, ese precio es meterse en ayuno, ese precio es meterse en el estudio de la palabra del Señor, ese precio es santificarse para la gloria de Dios. Pero desgraciadamente no todos queremos pagar el precio, o no queremos pagar el precio, y nos conformamos simplemente con venir a la iglesia. Nos conformamos simplemente con estar en algún culto en la semana, pero estando así nunca vamos a ver las cosas grandes y maravillosas del Señor. Viniendo de esa manera, con ese pensar, nunca vamos a ver un milagro de Dios en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos, tenemos que, hermano, meternos en la presencia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor, hermano, que esta mujer, gloria a Dios, de Sunem, hermano, ella invitaba a Eliseo. Ella le invitaba a comer, porque ella reconocía, la palabra de Dios dice, que ella reconocía que era varón de Dios. Aleluya. ¿Cuántos, hermanos, cuántos de nosotros reconocen que somos hijos de Dios? ¿A cuántos de nosotros, hermano, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, de comportarnos, nos hacen ver como verdaderos hijos de Dios? Porque hijos de Dios no solamente somos en la iglesia, hijos de Dios también somos allá afuera.
y debemos de vestir y dar testimonio de acuerdo a como somos hijos de Dios. Y ella miró, hermano, que su marido, ella bien le dijo a su marido, que como el que pasaba por la casa era un varón santo de Dios, le dijo: mira, te ruego que le hagamos un cuarto. Te ruego que en el cuarto le pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Gloria al nombre del Señor. Y eso tal vez es lo que nos falta a nosotros, amados hermanos, para poder mirar las maravillas de Dios. ¿Qué impide? ¿Qué de diferencia tiene Eliseo de nosotros? ¿Cuál es la diferencia que usted puede ver, hermano, en Eliseo con nosotros? Eliseo tenía 2 ojos. Eliseo tenía una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies. Bueno, la única diferencia es que era calvo, ¿verdad? Era calvo, pero eso no interviene en nada. Hay gente, hermano, que es calva de nacimiento. Hay gente que es calva por el tiempo. Y hay gente que de plano, hermano, se quita la cabellera porque quiere ser calva. Amén. Pero ¿qué de diferencia había, gloria al nombre del Señor, entre Eliseo? ¿Cuál era la diferencia? ¿O cuál era lo que tenía Eliseo que no tengamos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en ese cuarto que Dios le puso en el corazón de la mujer de Sunem que tuviera Eliseo. Y lo primero, hermano, que dice es que la mujer le pidió a su marido que hiciera un cuarto. Y un cuarto habla de privacidad. Una habitación habla de separación. Una habitación habla, hermano, gloria a Dios, de privacidad especial, donde, hermano, el profeta podía estar a solas con Dios. ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida, hermanos? Estar a solas con el Señor. Pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya. O sea, Eliseo tenía momentos íntimos de oración con Dios. Tenía una habitación, tenía su privacidad, como dijo el Señor: cuando oremos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vamos a meternos a nuestra habitación y vamos a cerrar la puerta, ¿verdad? Y hermano, nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en lo público. Y tal vez si yo hago una pregunta, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes oran en secreto en su cuarto? ¿Cuántos de ustedes tienen momentos íntimos con el Señor Jesucristo en su casa? Y tal vez muchos dirán: hermano, yo tengo. Otro levantará: hermano, yo tengo. Pero verdaderamente la palabra de Dios dice que si verdaderamente tú pasas momentos íntimos con el Señor en tu cuarto, se va a reflejar en lo público. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? O sea, que debe de haber en ti una madurez que debe de representar tu oración en privado con Dios. ¿Sí o no? Cuando tú me hablas de desánimo, tú me estás diciendo: yo no tengo o yo no paso tiempo con Dios a solas. Cuando tú me hablas de irte de la iglesia, entonces tú no estás pasando tiempo a solas con Dios. No te engañes, porque tu Padre Celestial, que te escucha en lo privado, te va a bendecir en lo público. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que, hermano, nosotros como iglesia necesitamos ver las maravillas de Dios. Y es bueno venir a la oración. Es bueno, amados hermanos, venir al culto. Y tiene que venir al culto de oración, porque también el pueblo tiene que orar unido para que la iglesia agarre fuerza. Pero también usted tiene
Dios todo lo que quiera. Usted va a poder sacar todo lo que trae. Pero cuando viene aquí, a lo mejor le da pena decirle algo al Señor que usted necesita. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. Entonces, lo primero que necesitamos para ver las cosas sobrenaturales es pasar tiempo con Dios. Gloria a Dios. Y tal vez, hermano, ahí es donde muchos estamos fallando. Que tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para pasar momentos íntimos con Dios. Porque no es lo mismo, hermano, conocer a alguien superficialmente que conocerlo íntimamente. Tal vez usted conoce al Dios de la Biblia. ¿Me explico? Usted conoce lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque lo lee en la Biblia. Usted sabe que Dios tiene poder para abrir, un hermano, un mar. ¿Pero por qué sabe que Dios tiene poder para abrir un mar? Porque lo leyó en la Biblia. Usted sabe que Dios tiene poder para hacer descender fuego del cielo. Pero ¿por qué sabe usted que Dios tiene ese poder? Porque lo leímos en la Biblia. Usted sabe que Dios tiene poder para sanar. Pero ¿por qué muchos sabemos que Dios tiene poder para sanar? Porque lo hemos leído en la Biblia. Pero muchos de nosotros no hemos experimentado el poder sanador, el poder libertador y las maravillas y prodigios del Dios de la gloria. Y es que no es que Dios no tenga poder. Lo que pasa es que a nosotros nos falta tener momentos de intimidad con Dios. Mientras más oración, más poder, amado hermano. Menos oración, menos poder. Decía un hermano, el cristiano que no ora, lee y ayuna, el diablo se lo desayuna. Y a muchos hermanos son desayuno del diablo. Tengamos cuidado. Tenemos que echarle ganas, hermano. Por eso muchas veces no estamos motivados ni a venir a la iglesia, porque no sentimos y no hemos visto las maravillas del Señor. Pero no espere que a usted le llegue un cáncer, no espere que un hijo se esté muriendo, no espere, gloria a Dios, que algo le esté sucediendo para entonces sí meterse en la presencia de Dios y querer entonces sí experimentar las maravillas de Dios. Dios habla a tiempo, pero también habla fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que este hombre también tenía una cama. Y la cama representa descanso. Amén. No es bueno que usted ore cerca de su cama, porque lo más seguro es que se va a subir de nuevo y se va a quedar dormido. No es bueno, hermano, que ore cerca de la cama, ni es bueno que ore cerca del sillón, porque se hinca en el sillón y ahí va a roncar. Dijo alguien, pues prefiero quedarme así roncando que no hincarme ni siquiera a orar. Pero no es el chiste quedarse dormido cuando estás orando. El punto de orar es tener intimidad con Dios. Pero una cama representa, hermano, gloria a Dios, descanso en las manos de Dios. Porque cuando descansamos en Él, nuestras fuerzas se renuevan. Cuando venimos a Él y traemos, hermano, nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras inquietudes y todo lo que nos estorba para seguir en el camino de Él, descansamos. El problema, hermano, es que cuando no tenemos la suficiente fe de que Dios puede ayudarnos, traemos el problema, oramos y lo dejamos aquí. Pero cuando nos levantamos, volvemos a agarrar la mochila y nos la llevamos para la casa. Y entonces el problema acarrea en nosotros angustia. El problema trae a nosotros frustración. Y cuando viene la angustia y la frustración, hay, hermanos, ciertos elementos que dentro del cuerpo que se mueven y que muchas veces no es que estemos enfermos porque nos falta, hermano, gloria a Dios, vitaminas. No es que nos enfermemos porque tal vez agarramos un aire allá atrás, afuera, no. Es que tanta es la angustia y tanta la frustración que el cuerpo se enferma. O siempre estamos cansados porque traemos estrés
es la falta de confianza en el Señor. Aleluya. Amén. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, amado, en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados. Pero dice una palabra antes, cargados. Cargados. O sea que aquí traemos un morralón, hermano, que de una manera natural venimos hacia el culto, ¿verdad? Venimos caminando normalmente. Pero espiritualmente traemos un morral, hermano, que ahí venimos. Apenas si venimos. Apenas si llegamos al culto y cuando llegamos al altar hacemos esto. ¿Verdad? Y empezamos a orar y empezamos. Muchos nos dormimos porque venimos tan cansados espiritualmente que lo primero que hacemos es roncar, hermano, hincados. Otros estamos orando y de repente llega un pensamiento, los frijoles de la casa, la renta. No hay concentración en las cosas de Dios porque estamos angustiados, porque estamos frustrados por los problemas que tenemos. Y entonces cuando pasa eso, y usted se puede levantar livianito en el nombre de Jesús, porque Dios da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios, hermano, nos da fuerzas como las del búfalo. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando venimos así y no hay fe en el Señor, lo que hacemos cuando nos levantamos es agarrar el morral y de nuevo, y ahí vamos para la casa. Ahí vamos, llegamos a la casa y más problemas. Vienen más adversidades, vienen más cosas. Y entonces llega el momento en que ya venimos a la iglesia arrastrándonos, porque ya nos pesa tanto el moral. Pero la palabra de Dios dice, venid a mí los que estáis cargados. Vengan a mí, no al pastor, sino al Señor Jesucristo, porque Él tiene la fuerza, Él tiene el poder para hacernos descansar. Tenga fe en el Señor, que lo que usted está atravesando, Dios lo resolverá, Dios lo va a sacar adelante. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios no va a dejar avergonzados a los que confían en Él, pero necesita creer, necesita tener una cama espiritual, y la cama espiritual se llama Jesucristo. La cama espiritual no es un sábado. La cama espiritual, hermano, no es una cama para dormir, es para descansar en la oración, es para dejar nuestras cargas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces tenemos que pasar tiempo en intimidad con Él y tenemos que descansar en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, hermano, había una mesa y una silla. Y bueno, en la mesa, por lo regular, uno se siente en la mesa para esperar que le sirvan. Bueno, en esa mesa, ¿qué? Cuando usted le sirven, ¿qué hace? Cuando le sirven su comida favorita, no, hombre. Si usted está a dieta, la rompe. La rompe. Santo. Si le ponen el plato favorito de usted, hermano, créanme que hasta repite. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se deleita. ¿Sí o no? Usted se sienta a la mesa y le sirven su plato, no se tiene ni levantar de ahí y se lo está comiendo y hasta los huesos chupa. Los quiere hasta destrozar porque se deleita. Amén. ¿Sí o no? Bueno, la mesa, en gloria a Dios, es para sentarse en la presencia del Señor y deleitarse. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, amado hermano. Por eso es importante que cuando usted venga se goce. Por eso es importante que cuando usted alabe, suelte todo, bendito el nombre del Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé si usted lo entiende, amado hermano, pero por eso hay, hermano, hay un lugar, dentro de la liturgia del culto, hay una parte que se llama peticiones, ¿verdad? Vamos a decirle, ahora tal vez le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner descargas. Le vamos a poner descargas y fortalecimiento.
gloria a Dios, en esa parte del servicio, usted tiene que venir y dejarle las cosas al Señor, porque después de eso viene la alabanza. Y en la alabanza usted se tiene que gozar, usted tiene que liberarse, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, dice el salmista, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted no se logra, hermano, conectar con el Señor, si usted no se logra meter en el Señor, si usted no se logra, gloria a Dios, gozar en el Señor, cuando llega a su casa es peor el asunto. Es peor el asunto. Es peor el asunto, bendito el nombre del Señor. Cuando llega a su casa, hermano, más problemas, más dificultades. ¡Qué gozo, qué alegría! ¡Van! Hasta salimos diciendo, el culto estuvo re largo, el culto estuvo aburrido, porque no se gozó, porque no se metió en el Señor. Yo siempre les he dicho que yo escuché un dicho por ahí que dice que cada quien habla de la fiesta como le fue en el baile. Es un dicho, ¿verdad? ¿Cuántos sabían ese dicho? O sea, si yo bailé, la fiesta estuvo buenísima, exacto, fenomenal. Pero si nada más me quedé viendo, no estuvo bien aburrida esa fiesta. Entonces, si usted viene y nada más ve cuando se vaya del culto, va a decir, no, el culto estuvo re largo, estuvo re aburrido, el pastor se pasó, tanto tiempo predicó y ya me quería ir. Pero si usted se mete a alabar al Señor y se mete a hablar en lengua, hermano, el tiempo que esté en este lugar se le va a hacer corto, porque estamos deleitándonos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por último, había una lámpara, ¿verdad? Y la lámpara representa la luz de Dios, alumbrando nuestro camino y guiándonos a la verdad que es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué necesita usted? Abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios entre semana en sus casas? Aleluya. Pero no leerla por leerla. Cuando donde antes iba, hermano, había una encuesta. Cada domingo llegábamos y entrábamos a escuela dominical y la maestra nos preguntaba, en la semana, ¿cuántas oraciones? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántos capítulos leídos? Y entonces, hermano, usted pregunte, si yo le pregunto aquí, a ver, hermana, ¿usted leyó una semana? Si usted no leyó, por pena va a decir que sí leyó, por vergüenza, ¿verdad? Y si yo le pregunté, y nos preguntaban, ¿cuántos ayunos? Y uno decía, ¿cuántos ayunos? ¿Cuántos? Digo, no, pues 2. ¿Y cuántas oraciones? No, pues 3. ¿Y cuántos capítulos leídos? Y salió uno diciendo 100. Aleluya. 100 capítulos leídos, se quedó viendo el maestro. Sí, 100. A ver, ¿y qué entendiste? Porque no es leer por leer. ¿Me entiendes? No todos tenemos la misma capacidad de retención cuando leemos. Amén. A uno les cuesta más, tal vez a unos para leer un capítulo les cuesta media hora. A otros para leer un capítulo les cuesta 2 minutos. ¿Me explico? No es la misma capacidad de retención, pero no se trata de leer mucho, se trata de cuánto tú entiendes, de cuánto tú te edificas. Y cuando uno lee y se edifica, hermano, nuestra alma se alimenta y vamos, sin darnos cuenta, vamos cambiando. Aleluya, amén, amén. Si usted pasa a tiempo a solas con Dios, si usted pone, hermano, por práctica descansar en el Señor, si usted se deleita en la presencia del Señor y lee la palabra de Dios, oiga bien lo que va a pasar en su vida. Va a haber una transformación sin que usted se dé cuenta.
Si usted la busque, inmediatamente lo vamos a empezar a notar. El hermano, la hermana se está santificando, está orando, seguro que está ayunando, seguro que está leyendo, seguro que está pasando tiempo por Dios, con Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? No necesita gritarlo a los cuatro vientos, porque su actitud, su fruto lo va a dar a conocer, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Porque esto no es una religión, no es venir por cumplir y ya, no, es tener una relación con Dios. Y la relación con Dios se va a dar a través de esos pasos, a través de pasar tiempo con Dios, de descansar en el Señor, deleitarse con Él y leer su palabra. Y por eso muchos de nosotros no vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas. No vemos un cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, ni en nuestra familia, porque nos falta eso en nuestras vidas, hermanos. Hermano, esto va a empezar en 2019 y muchos terminamos en 2018 como lo empezamos. O bueno, hasta peor a veces. Porque nos faltaron esos ingredientes en nuestra vida. Pero para tener esos ingredientes se necesita pagar el precio. Porque usted necesita levantarse. O necesita apartar un tiempo para pasar a solas con el Señor. Necesita, gloria a Dios, hermano, ¿cómo se dice? Disciplinarse en venir y creer y dejar de sus cargas al Señor y salir liberada, pensando siempre que Dios va a hacer la obra. Amén. No pensando, es que ya sabía que no iba a pasar nada. Pues no va a pasar nada. Por eso cuando, hermano, esos hombres, cuando Jesús venía y sus discípulos oraron por un hombre que no pudieron sacar del espíritu malo, ¿verdad? Llegó Jesús y dijo, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Cuál es el punto? Y el padre de ese muchacho dijo, oye, se me hace que no les has enseñado bien. O nada más te están siguiendo del balde, porque aquí los tengo como 4 o 5 horas y no pueden ayudar a mi hijo. Amén. Y sabe lo que dijo el Señor, ¿verdad? ¿Sabe lo que le dijo? Generación incrédula. Dijo, esto no sale si no es con oración y ayuno. Aleluya. Pero el Señor nos estaba refiriendo al Espíritu. Porque muchos de nosotros agarramos, sí, es que vamos a ayunar y vamos a orar porque el hermano tiene un espíritu malo, hay que sacárselo. Nosotros no vamos a sacar nada. El Señor es el que saca el espíritu, ¿verdad? No se estaba refiriendo el Señor al espíritu, se estaba refiriendo a la incredulidad de los discípulos. Y por su incredulidad no pudieron sacar a ese espíritu. Y la incredulidad sale con oración y con ayuno. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Pero si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, un cambio genuino, un cambio verdadero, no que aquí seamos unos y en la casa otros, no, hermano, un cambio donde aquí seamos unos y en la casa los mismos. Amén. Debemos de pasar tiempo con Dios. Mire, si usted pasa tiempo con Dios, descansa con Dios, hermano, se goza, hermano, y lee la Biblia, no me va a dar muchos problemas. Voy a vivir más tiempo. Amén. Pero si usted no hace eso, va a vivir problema tras problema, tras problema, tras problema. Y ni usted va a aguantar y yo me voy a morir de un infarto. ¿Me explico, hermanos? O sea que si nosotros queremos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, tenemos que dar esos pasos. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Gloria a Dios. Y venimos delante de la presencia de Dios y le pedimos que nos ayude a pagar ese precio.